teatro así como París. Todo el mundo lo conocía y todo el mundo sabía que el Señor era en el pueblo el que más sabía de tiempos y de relojes. En algunas ocasiones se paraba frente a un reloj grande que tenía de esos grandototes que tenían antes las grandes mansiones, que tenían un cucú y que hacían ruido los péndulos y que daba la hora y no sé cuántas cosas más. Y que en aquel tiempo la mansión que no tenía eso, pues quizás no tenía mucho, ¿verdad? Así que a veces que sea uno chiquitito había que poner allá arriba de esos que sonaban así, pero ese era el feeling de los edificios y de los ricos de aquel tiempo, tener un reloj de esos. El Señor le decía a su nieto, ¿sabes qué? Estos relojes no solo dan ni los minutos, ni las horas, ni los segundos. Estos relojes dan los tiempos. Y el muchacho decía, ¿y eso qué es? Y el hombre contesta, los tiempos es el lenguaje con el que Dios le habla o nos habla a nosotros. Y el Señor se murió. Y cuando se murió le dejó el reloj, que era un reloj bien especial, porque de paso que son carísimos, no es que son baratos. Y le puso una notita antes de morirse. Y en la notita decía, si no entiendes el tiempo en que vives, nunca estarás preparado para el que viene. Si tú no entiendes este momentito, este tiempo que tú estás viviendo, no vas a estar preparado para lo que viene allá. Así que, mis amados hermanos, si el tiempo es la forma o algún lenguaje como Dios nos habla, nosotros podríamos decir entonces que la Biblia es el reloj de Dios. Que la Biblia es la que nos habla de los tiempos de Dios, o lo que nos marca el tiempo de Dios. Y por supuesto, ese tiempo para nosotros. La Biblia, fíjense mis amados hermanos, nos marca el tiempo de Abraham, el tiempo de Moisés o de la ley, el tiempo de los profetas, el tiempo de silencio entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, la venida del Mesías, el tiempo de la gracia, el tiempo en que Dios vendrá a levantar su iglesia, el tiempo en que habrá una gran tribulación sobre la faz de la tierra, el tiempo en que el Señor vendrá a reinar el milenio y el tiempo de la restauración final del reino de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Y todos son en orden. Así que la Biblia es el reloj profético del Señor. Una idea nueva para este libro que es tan maravilloso y tan precioso. Vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 9. Cuando lo tengan, se pueden poner de pie. Dicen amén. Y lo vamos a leer de una forma alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y el 19 lo vamos a leer todos juntos. Así que vamos a leer bastante palabras de la Biblia. Gloria al Señor. Tenemos Daniel capítulo 9 y vamos a leer de bien en adelante. Y el título acá en mi Biblia dice oración de Daniel por su pueblo. No sé cuál será el que viene de ustedes ahí. Igual. Y vamos a, antes de continuar, saludamos a nuestros hermanos que nos siguen en la línea y esperamos que también se edifiquen en esta noche a través de la palabra del Señor. Ese es nuestro deseo. Y dice la palabra del Señor así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente el número de los años que habían excedido las oraciones de Jerusalén en 60 años. y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración,
fuego, en ayuno, silicio y ceniza. Ya Jehová mi Dios, hice confesión diciendo: ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde nos has echado a causa de su rebelión, porque se rebelaron contra ti. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nuestro rostro por medio de sus siervos. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Que recurrió la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre él y lo trajo sobre nosotros, porque Jehová es justo. Justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, el cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de sus padres, Jerusalén, su pueblo, son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, oh Dios, Señor nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Todos juntos. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor a ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tus planes y sobre tu pueblo. Bendita sea la palabra del Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Les voy a pedir que mantengan abierta su Biblia en la porción que leímos, porque vamos a estar trabajando sobre ella. Y esta es una oración que hizo Daniel. Y Daniel hizo esta oración motivado por la inquietud de inquirir, de escudriñar las Escrituras y discernir los tiempos a la luz de ellas. Específicamente,
estaba mencionando, o él menciona en el verso 2, que las escrituras que él estaba leyendo eran del profeta Jeremías. Y vamos a leer solamente 2 pasajes del profeta Jeremías para que podamos entender qué era lo que Daniel estaba buscando. Alguien que encuentre Jeremías 25, 11, 12, el primero que lo tenga lo puede leer, y alguien puede buscar allí mismo Jeremías 29, 10, 11. ¿Qué dice Jeremías 25, 11, 12? Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Ahora, ahí mismo, alguien que lea Jeremías 29, 10, 11. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estos 2 pasajes nos dan claridad respecto a qué era lo que Daniel estaba buscando. Daniel estaba esperando el fin del cautiverio y la restauración del pueblo de Jerusalén. Y Daniel, observando lo que ocurría alrededor de su tiempo, de lo que él estaba viviendo, entonces, y al venir a las escrituras, se da cuenta de que el período de la desolación de Israel iba a durar 70 años. Y él, por las señales que está viendo, por lo que decía el profeta Jeremías, que nosotros sabemos que Jeremías es el profeta del exilio, que les mandaba desde Jerusalén aún en cautiverio, les mandaba notas, los animaba y los estimulaba a que se mantuvieran firmes en Dios. Daniel viene a Jeremías y se da cuenta de que ya esos 70 años de desolación de Jerusalén están por terminar y que el cautiverio está por terminar. Porque sintió curiosidad Daniel, porque el tiempo en que él vivía le estaba manifestando ya algunas señales que Dios estaba dando. ¿Qué dice Dios en Jeremías 11, en 12? Que después de esos 70 años Dios va a castigar a Babilonia, que la va a desaparecer y que va a ser un desierto para siempre. Así que Daniel estaba esperando eso. Y la señal más grande que Daniel tenía es que Babilonia ya había caído. Porque fíjense bien que en el 1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medas, Babilonia, el imperio babilónico, había caído en manos del imperio Meda-Persa. Y esa era la señal que Daniel había visto. Pero había pasado un año después de que todo eso pasara, porque en el 2 no lo dice. Un año, en el año primero de su reinado, que prácticamente había pasado un tiempo. Al ver estas señales y al ver que el tiempo se estaba cumpliendo, Daniel siente una profunda carga espiritual por el pueblo de Israel que todavía está cautivo en Babilonia. Y no espera pasivamente, no espera en forma contemplativa a que las cosas pasen y a ver cómo pasan. Daniel viene y busca a Dios en oración. Y esta es la oración que nosotros acabamos de leer, que Daniel hizo a Dios. Y dice en el verso 3 que Daniel buscó en oración, es decir, en una íntima comunión con Dios, pero que lo busca también en ruego. Sigan su Biblia.
Y ruego, mis amados hermanos, es un tipo de oración de petición, de pedido, de solicitud, pero va acompañada de imploración, de súplica. Y va acompañada de la idea de que yo ruego por algo que no merezco. Va acompañada por la idea de que yo ruego por algo, pero que yo también tengo que hacer algo a cambio para conseguir el favor por el que yo estoy rogando. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, cuando el Señor dice el Señor que vamos a ser benditos, porque benditos son, pero ¿quiénes? ¿Todos? Cuando yo ruego que alguien que reciba bendición de Dios, es porque ese alguien no lo merece. Pero ese alguien tiene que estar dispuesto a hacer algo para recibir la bendición de Dios. ¿Y cuál es? Creer en Dios. Respetar las leyes de Dios. Vivir conforme a las leyes de Dios. Así que ese es un ruego, un tipo de oración. El pasaje también nos dice que Daniel buscó a Dios en ayunas, y ya nosotros sabemos todo lo que es un ayuno. Un ayuno es un tiempo en que nosotros renunciamos a comer ciertos alimentos para hacer un sacrificio, debilitar la carne y crecer en el espíritu. El pasaje dice también que lo buscó en Cilicio. Cilicio, mis amados hermanos, para aquel tiempo del pueblo judío, era una especie de vestidura, de saco, de una tela áspera, a lo que ellos le ponían incluso unas piedrecitas, le pegaban piedrecitas, o le pegaban a unas cositas de metal, y como era una ropa bien apretada, eso les mortificaba el cuerpo. Y ese era el sacrificio que ellos hacían. Por eso dice en silicio, para acordarme que yo no puedo, y que en mi carne yo soy débil, y que tengo que mortificar esta carne para elevar el espíritu. Y luego lo buscamos en ceniza. Ceniza, pues ya todos sabemos, es el polvo de donde se quema la leña. Ellos se la tiraban encima como una señal de degradación, como una señal de humillación, como una señal de recordarnos que nosotros venimos del polvo. Y nosotros sabemos que estos dos tipos de mecanismos para acercarnos a Dios, ahora no los hacemos literalmente así, pero que de alguna manera sí hacemos silicio cuando sacrificamos, por ejemplo, las posturas del cuerpo, la comodidad del cuerpo. Hay gente que quiere orar todo el tiempo sentada y está muy cómoda, a menos que alguien tenga una incapacidad o esté con una enfermedad, pues a veces es bueno para humillarnos delante de Dios, postrarnos, arrodillarnos de alguna manera. Y luego pues de alguna manera hacemos sacrificio y nos humillamos delante de Dios. ¿De qué otra manera Daniel busca a Dios? Daniel busca a Dios en confesión. Y me gusta esta parte donde dice que Daniel dice que confiesa primero la grandeza, la misericordia, el amor de Dios. Pero aquí hay una condición. ¿Y cuál es? ¿Para quiénes? Sigan su pasaje en versos 4 o 5. Para los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí tenemos nosotros un pasaje bíblico que podemos utilizar para hablar un poco con cordura, con amor y con discreción con aquellas personas que proclaman a gritos que Dios está para bendecirnos, que Dios está para darnos, que Dios está para ser nuestro guiador y nuestro mandador, pero no le predican esta segunda parte, que es a los que le aman y guardan sus mandamientos. Luego entonces Daniel en el versículo 5 hace una confesión de pecado, pero no de sus pecados. ¿Confiesa los pecados de quién? Del pueblo. Pero él no se deja fuera. Tampoco dice, tu pueblo ha cometido esto. Él dice, hemos cometido.
hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos escuchado tu voz, no obedecimos a los profetas, no obedecimos a nuestros padres. Daniel está confesando los pecados del pueblo. Y luego Daniel en su oración continúa y apela a la misericordia de Dios. No es conforme a mérito ni de él ni del pueblo, o conforme a lo que él haya hecho o el pueblo haya hecho, es conforme a su misericordia, a la gran misericordia de Dios. Incluso recuerda algo que si ustedes tienen un poquito de memoria, el viernes hablábamos nosotros de esto en la reflexión que hacíamos para los jóvenes, en Deuteronomio, cuando Moisés está despidiéndose. Moisés les dice al pueblo que Dios ha puesto delante de ellos el bien y el mal, la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Y a esto hace alusión el profeta Daniel, cuando dice que lo que ellos están pasando es la maldición que habla la ley de Moisés, porque ellos no escucharon la voz de Dios, no obedecieron la voz de Dios y no siguieron su verdad. Así que, y en el 15 y 16, Daniel continúa y le recuerda a Dios y le dice, mira, tú nos sacaste con gran poder, tú nos protegiste, tú nos guardaste. Ahora aparta la ira de Jerusalén y de tu monte santo. Y después de ahí, en el verso 17 para el 19, entonces empieza el pedido. Ahora pues, oh Dios, oye la oración de tu siervo, oye sus ruegos, a resplandecer tu rostro sobre nosotros, inclina tu oído, mira nuestras desolaciones, porque tu nombre sea exaltado. Oh Señor, perdona, presta oído, hazlo, no tardes. ¿Por qué? No porque yo lo necesito, no porque yo lo quiero, no porque yo soy la niña bonita de tus ojos, no. ¿Por qué? Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad. Así que esta oración de Daniel por el pueblo de Dios nos enseña muchas cosas y podemos aprender muchas cosas. Y en el verso 7, mis amados hermanos, hay algo que es la base del mensaje que el Señor tiene para nosotros ahora. Daniel dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. ¿Como cuándo? Como en el día de hoy. Como en el día de hoy. Y eso es para nosotros también. Como en el día de hoy. ¿Sigue siendo de Dios la justicia, mis amados hermanos? Amén. ¿Y sigue siendo de nosotros la confusión? Así como en el día de ayer y en el día de hoy, la justicia sigue siendo de Dios y la confusión es de nosotros. Nuestros tiempos, de alguna manera, de alguna forma, tienen algo similar a los tiempos de Daniel. Nosotros vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos complejos, pero aunque no estemos en un cautiverio, literalmente hablando, físico, como estaba este pueblo, nosotros estamos en un cautiverio espiritual. Las cadenas del pecado nos envuelven, nos contraen y no nos dejan avanzar. Y no nos van a dejar avanzar hacia donde el Señor quiere que lleguemos. El mundo es esclavo del pecado. Y tristemente, mis amados hermanos, tristemente, el pueblo de Dios, de alguna manera, se está dejando llevar y envolver por las cosas del mundo. De alguna forma, sucumbe a esos pensamientos, a esas ideas y a esas lucecitas de colores que el mundo le pone por delante. No se congrega, no ora. La iglesia se ha convertido en un lugar de turismo,
Vienen a la iglesia cuando hay celebraciones especiales, ocasiones especiales, bonitas que hacer. No vuelven. Y viven conforme a sus deseos, tratando de congraciarse con las cosas del mundo, en vez de estarse preparando espiritualmente para lo que viene. Así que nosotros, igual que Daniel, debemos discernir la palabra de Dios para entender, comprender y conocer el tiempo que estamos viviendo y qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir en ese tiempo, o que nos dice acerca del tiempo en que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, igual que Daniel, venir en oración, de la misma forma que Daniel vino delante de nuestro Dios. Porque es el único que puede restaurar, es el único que puede libertar, y es el único que puede perdonar, y es el único que puede salvar. Así que, mis amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Estar atentos al reloj de Dios, a los tiempos de Dios. Y así como David vio, o como Daniel, perdón, vio que el tiempo de la esclavitud estaba por terminar y que la restauración de Israel estaba por llegar, ¿qué nos dice ahora el día de hoy? En el tiempo de hoy, ¿qué nos dicen las Escrituras acerca del tiempo que va a venir? Usted puede leerlo en su casa detenidamente, úselo como devocional. En Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 26, el mismo Jesús nos dice algunas de las cosas que van a pasar en el tiempo del fin del mundo. Y nos habla de guerras, de rumores de guerras, habla de hambre, habla de muerte, habla que la ciencia se va a aumentar, habla que la maldad se va a aumentar. Esas son señales. ¿Las estamos viendo o no las estamos viendo? Habla de señales en la tierra, de desastres naturales. No estamos viendo tornados, no estamos viendo huracanes, no estamos viendo tempestades, no estamos viendo terremotos. Habla de muerte, mis amados hermanos. A veces nosotros, porque las cosas suceden alto de nosotros, no le damos mucha importancia. Pero en el mundo hay hambre. Y ya hay un hambre, mi amado hermano, que los niños tienen la piel pegada a los huesos en Bangladesh, en India, en África. Ahora nosotros estamos bien cómodos, y por eso es que a veces no podemos comprender estas situaciones. Yo les decía el otro día, en mi país unos niños en medio de un basural, sacándose los piojos para comérselos. Hay hambre, mis hermanos. Hay muerte. Hace poco hubo un terremoto por ahí, creo que es en China, por ahí, 17,000 personas de una sola vez. Y lo oímos, pero ni tan siquiera podemos tener el tiempo de decirle, Señor, 10 minutos, ten misericordia de esto. En África la gente se está muriendo del hambre. La tierra en algunos lados se abre de sequedad que hay. La vegetación se está desapareciendo. Y eso, mis amados hermanos, el Señor nos lo dijo. El mismo Jesucristo. Timoteo le dice a Pablo, y yo le recomiendo que lean este pasaje en su casa, Timoteo 3, del 1 al 10. Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Se levantarán hombres amadores de sí mismos, llenos de afecto natural, enfatuados, orgullosos, prepotentes, ávidos de poder, traidores y todo lo que ustedes quieran, reprobados por la fe. ¿Qué es lo que estamos viendo, mis amados hermanos, en nuestros tiempos? Estamos viendo hombres que llegan al poder, que el pueblo humildemente les da un voto y después se quieren quedar ahí por años y años y no hacen nada por el pueblo. Estamos viviendo estos tiempos peligrosos que Pablo le dice a Timoteo.
Eso está a la vista, mis amados hermanos. Eso nos debe de sonar a nosotros bastante familiar. En Apocalipsis no se nos habla de los juicios de Dios, porque no es cuestión de la naturaleza, son los juicios de Dios, las estrellas que van a caer y que van a destruir, contaminar y las aguas dulces, las aguas saladas, las plantas de alimentación, las plantas y los vegetales que producen el oxígeno de la tierra. Y eso ya no es la naturaleza, esos son los juicios directos de Dios. Y no nos dice Apocalipsis que en estos tiempos que van a venir, la gente le va a decir a la piedra, tírate sobre mí, a la montaña, arrójate sobre mí, porque se van a querer morir y no van a poder morirse de la situación en que se va a estar viviendo. Ahora, mis amados hermanos, todo esto se nos ha dado a conocer a nosotros a través del reloj profético de Dios. Dios ha sido tan bueno que ha adelantado y nos ha puesto por adelantado todititas estas cosas para que nosotros podamos conocer y entender el tiempo que estamos viviendo y estemos preparados para lo que viene. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Así que, mis amados hermanos, esta palabra de Dios es el reloj que usted y yo tenemos que ver cada mañana. Es el reloj que usted y yo tenemos que escudriñar cada mañana. Ese es el reloj de Dios. ¿Y los tiempos se han cumplido? ¿Se han cumplido o no se han cumplido? ¿Vino el Mesías? ¿Murió el Mesías? ¿Nos dio el tiempo del pacto de la gracia en el que estamos y ya casi se termina? ¿Dónde está? ¿Va a regresar? Si todo esto se ha cumplido, Él va a regresar. Amén. Si el plan profético de Dios y el reloj profético de Dios no se ha detenido y todo se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo a menos que Dios lo detenga. Porque Dios es el único, como dije, que puede perdonar, que puede restaurar. ¿Cree el hombre allá afuera que no va a sufrir las consecuencias de su pecado? Por eso viven una vida loca, como dice ahí. Porque no creen. Porque creen que la Biblia es una historia, una falacia. Que le escribiera un hombre que se le ocurrió escribir esto. Por eso es que no se dan cuenta que lo que Israel estaba sufriendo hace muchos años atrás era producto de su propio pecado. Y no se dan cuenta que la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Que Dios es justo, y porque Dios es justo, ¿qué va a suceder? No va a dejar sin castigo al pecador. La oración ferviente que Daniel hizo, mis amados hermanos, recibió una respuesta divina inmediata. Vamos a abrir siempre nuestra porción que estamos leyendo y vamos a leer el verso 24. Podemos leer desde el 23. Desde el principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Le dijo el ángel a Daniel, porque tú eres amado, y entienda pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre su santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Una oración trajo una respuesta inmediata, una respuesta
que le da a Daniel una visión profética que detalla y que delinea el período de 70 semanas de años. En otras palabras, 490 años. Para que pase todo esto, para que la justicia sea perdurable para siempre, para que el pecado ya no nos mortifique y para que nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Santo de los Santos, establezca su reino eternamente para siempre. Esta es la visión profética hasta los tiempos finales. Y para muchos, ya 69 semanas están casi cumplidas. Para el calendario de los judíos, 69 semanas ya se cumplieron. Para ellos, solo falta una semana de 7 años. Por eso es que ustedes van a ver que últimamente hay muchos judíos que se están convirtiendo al Evangelio del Señor. Y están predicando. Y es maravilloso escuchar a un judío porque ellos conocen bien esta trayectoria de los tiempos de Dios. Y ellos, con esa pasión con que ellos predicaban la ley, respetaban la ley y todas esas tradiciones y costumbres que ellos tienen, ellos ahora respetan y viven la fe cristiana. Así que, mis amados hermanos, esta visión es el reloj profético de Dios para todos los tiempos. Posiblemente vamos a estar hablando de uno de estos días, haciendo más, estamos solamente introduciendo estas partes, porque es necesario que nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo. Quizá nosotros ya no vamos a vivir mucho, pero yo sí puedo decirles, y yo creo que podemos hablar de los cambios que nosotros hemos tenido y hemos visto desde que nosotros teníamos conciencia y uso de razón de 16, 17 años, y que no ha pasado mucho tiempo, y los cambios que nosotros vemos ahora. Amados hermanos, yo nunca, pero nunca yo me pude haber imaginado en la vida que yo iba a ver públicamente y de una manera tan natural mujeres juntas, besándose, abrazándose en los parques en frente de todo el mundo, hombres tomados de las manos. Si usted va a Nueva York, definitivamente usted se va a asombrar. En Manhattan ya no se ve tanta pareja de mujer con hombre. ¿No? Usted va a ver en todas las calles de Manhattan, en la Times Square, hombres agarrados de la mano con los hombres, abrazaditos con los hombres. Yo nunca me imaginé que podía ver eso. Ahora, yo no sé qué estos jovencitos que están ahora creciendo van a ver ellos, pero no va a ser mucho tiempo porque estas cosas se van a dar. Las cosas se van a dar. Y las cosas no van a mejorar. Las cosas van a ir. Para el mundo pecador, las cosas van a ir de mal en peor. El mundo va a ir de mal en peor. Porque el mundo está completamente contrario a las cosas de Dios. El mundo está opuesto a las cosas de Dios. El hombre allá afuera sigue la corriente del mundo y sigue la corriente de sus propios deseos, de sus propias satisfacciones, y esa es la vida que ellos tienen. Así que, en conclusión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros con esto? Dios tiene establecido su plan. Las cosas se van a dar. El reloj de Dios, el profético, no se ha detenido desde que empezó y sigue su marcha. ¿Qué podemos empezar a hacer o aprender de esta porción bíblica que leímos en esta noche? En primer lugar, empezar a orar sin egoísmo. Daniel no oró por sí mismo, aunque se incluyó al orar por los pecados del pueblo. Y nosotros, hermanos, debemos empezar a interceder más conscientemente por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestra comunidad, por toda esta nación, por nuestras autoridades, pidiéndole a Dios que transforme sus corazones, que los restaure sus vidas, que les dé propósitos e intenciones agradables a Él, para que ellos puedan
llegar a entender lo que está pasando y lo que va a venir a pasar. ¿Saben, mis amados hermanos? Uno no puede dejar de pensar lo que está sucediendo, por ejemplo, en este país, lo que estamos viviendo en este país. Es una situación de verdad un poco complicada, confusa, difícil, peligrosa, porque no sabemos cómo el resto de los países van a reaccionar. Nosotros no lo sabemos. ¿Cuántos de nosotros estamos doblando de rodillas pidiéndole al Señor por esto? Y antes de decirle, Señor, quítame este dolor de rodilla que tengo, Señor, quítale la venda de los ojos a nuestras autoridades. Señor, ellos no merecen tu perdón, ellos no merecen nada, pero tú eres bueno, tú eres misericordioso, y las decisiones de ellos van a afectar a un montón y van a afectar a los más pobres. Así que empecemos a orar sin egoísmos. Empecemos a clamar por la misericordia de Dios. Daniel no apeló ni a sus méritos ni a los méritos del pueblo de Dios. No le dijo, mira, Señor, son tus hijos. Mira, Señor, tú lo formaste. Mira, es tu pueblo. Eso no lo mencionó. Saben que hace unos días, creo que en esta semana, oraba con alguien y me acordé de esto, porque esa persona decía, Señor, mira mi hijo, que también es tu hijo. Mira que yo soy tu hija. Mira que yo voy a la iglesia, que yo te sirvo. Ayúdame con esto. Pedimos conforme a los méritos de nosotros. Nosotros no merecemos nada, mis amados hermanos, somos pecadores. Por la gracia de Dios es que estamos aquí. Así que empecemos a pedir conforme a la gracia de Dios. Hace unas semanas atrás yo predicaba de la gracia, no sé si se acuerdan, pero hablábamos de la maravillosa gracia de Dios, de ese regalo inmerecido, de ese amor de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Si alguien dice en la Biblia que es amigo tuyo y que te quiere, no sería capaz de morir por ti, mucho menos que mueras por alguien que no te quiere. Y sin embargo, Dios murió por nosotros. Confiemos en esa gracia de Dios. Dios todavía sigue siendo el día de hoy el mismo Dios compasivo y el mismo Dios perdonador. La otra cosa que podemos hacer, mis amados hermanos, es tratar de prepararnos espiritualmente en lugar de estar distraídos en cosas que son pasajeras, en lugar de estar pensando de que decorar esto, de gastar el otro, de ponerme aquí, de ponerme allá, de hacer aquí, de hacer allá. Tratemos mejor de prepararnos espiritualmente, aferrarnos, como decía mi hermano cuando dio el testimonio ahorita, a esa esperanza que Dios nos da en sus promesas. La Biblia tiene más de 3.365 promesas, una para cada día del año, y todavía sobran. Aunque Daniel vivía en tiempos difíciles, que quizás nosotros no son parecidos tanto a los de nosotros, pero la oración de Daniel está basada en la esperanza de que Dios va a cumplir la promesa de restaurar su pueblo. Oremos así. Basemos nuestras oraciones en la esperanza que Dios nos ha dado y que nos da cada día. Oremos, mis amados hermanos, de la manera de que nosotros podamos entender que Dios sigue obrando aunque nosotros no lo miremos. Hay una alabanza por ahí que dice, yo sé que esto está obrando, aunque no te vea, algo así, no sé cómo es el asunto. Pero que aunque nosotros no veamos a Dios obrando, oremos con esa esperanza de que Dios sí va a obrar. Y que Dios tiene un plan perfecto. Y que el plan de Dios se va a cumplir. Y tiene un plan maravilloso. Mantengámonos firmes, esperando y preparándonos para los tiempos que vienen. Porque ese es el deseo de Dios para nosotros. El Señor dice en su palabra que en estos últimos tiempos van a ser acortados. Pero no van a ser acortados por causa de Dios. Van a ser acortados ¿por qué?
por causa de nosotros, para que nosotros que no tengamos el tiempo más adelante de envolvernos en cosas que no nos convienen. Hermanos, yo entiendo que a veces la vida cristiana quizá para muchos no sea fácil. La vida sin Dios no es fácil. La vida con Dios, no vamos a decir que a veces es tan fácil. Hay que poner mucho de nosotros. El Señor ya nos lo dio todo. Pero hay algo en que nosotros tenemos que poner, esa disposición, esa entrega, ese deseo de caminar con Él. Ese deseo de buscarle, de entregarle nuestras vidas. De ir viviendo, acomodando nuestra vida en este tiempo de acuerdo a las cosas de Dios. Las cosas se van a escasear, las cosas se van a poner caras, hay que tener cuidado hasta cómo cocinamos ahora nosotros las damas, de no desperdiciar tantas cosas como antes hacíamos. De no utilizar tanto papel bondi para limpiar como antes hacíamos, porque estaba barato y porque estaba disponible. Dice, hermano, la vida así es que vamos a empezar a ponernos poco a poco. ¿Y saben qué? Démosle gracias a Dios, porque usted y yo estamos aquí y tenemos ese conocimiento y podemos, en la medida de nuestras limitaciones y de nuestras capacidades, ir ordenando nuestra vida de acuerdo al tiempo en que nosotros estamos viviendo. Así que damos gracias a Dios y termino con esto y lo voy a repetir un poco fuerte y me gustaría que ustedes lo repitieran y ojalá que los que nos están escuchando en línea también puedan entender esto. Si no entendemos el tiempo que vivimos, nunca estaremos preparados para lo que viene. Que Dios me lo bendiga. Grande.